La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna le da la bienvenida al programa de hoy. Estaremos hablando sobre la cizaña sembrada por el diablo, que el Señor reprende ese enemigo. Queremos llevarte a la luz de las Santas Escrituras. En el libro de Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, y Mateo capítulo 13, verso 36 al verso 43, donde Jesús, el gran Señor y Dios de todos aquellos que creemos el 100% en su poderosa palabra, en sus grandes promesas santas y gloriosas, Él presenta ahí ciertamente una enseñanza tan eficaz de dos grandes sembradores, comenzando como Él es un gran sembrador de trigo, y el trigo es representado por los hombres y mujeres justos. No es que nacieron justos, es decir, por sí mismos, sino que a través de la fe en Jesucristo, a través de oír y creer y recibir la palabra de Dios y a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos o fuimos convertidos por Jesucristo en el trigo que es puesto en su reino para toda la eternidad. Mientras tanto que el sembrador llamado Satanás siembra lo que es hombres malos, criminales, salvajes, adúlteros, fornicarios, hechiceros, mentirosos, hipócritas, etc. No importa la religión que posean, es necesario que aprendamos aún más acerca de la cizaña del ladronismo. Pero quiero llevarlo hoy a convertirse en una persona que sepa usar los bancos para no ser robado. El banco del cielo es el banco donde el ladrón no puede minar, ni el orín puede corromper. Nada del mojo puede derribar las riquezas en el cielo. Y Jesús nos habla respecto de hacer tesoros en el cielo. Primero nos dice en Mateo capítulo 6, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Es el lugar que ciertamente puede el hombre colocar cualquier ahorro que pueda hacer, lo haga en el cielo. Nunca jamás nadie podrá usurparlo, robarlo. Nadie podrá extraerlo de aquel lugar. Es un lugar seguro. Por eso dice el Señor, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si el tesoro está aquí en la tierra, usted no va a pensar en otra cosa, sino en el tesoro que tiene. Ni va a dormir pensando en ese tesoro. La razón es que no vaya a ser que se lo roben, no vaya a ser que entren ladrones a hacer estragos. Ciertamente es lo que se espera, pero en el cielo no existe tal cosa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer tesoros en el cielo? Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10, nos dice el Señor, honra a Jehová con tus bienes, es decir, con lo que poseemos. No importa el calibre de posesión que tengamos.
es necesario honrar a Dios con lo que tenemos. Con lo poco que ganamos, debemos honrar a Dios. Con las primicias de todos tus frutos o de nuestros frutos, debemos honrar al Dios vivo y al Dios verdadero. El resultado no es pérdida. El resultado no es que nos volveremos más infelices, porque dimos a Dios. Dios es un Dios que hace multiplicar todo lo que nosotros damos para su reino, para su honra. Dios es completamente rico. Él es millonario, es la fuente de toda riqueza. Pero ¿por qué darle a Dios entonces si Él es multimillonario? Es la fuente de toda clase de riqueza. El salmista fue completamente sabio. Él dijo, de lo mismo que tú nos das, de eso mismo te damos a ti. Y el resultado de darle a Dios de lo mismo que Él nos da, dice Proverbios capítulo 3, verso 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3, versículo 10 nos habla de que el hombre cuando da a Dios ciertamente de sus bienes, honra a Dios con sus primicias de todos sus frutos, entonces Dios bendecirá el granero con abundancia. Hará que el lagar esté rebosando de mosto, es decir, de vino que alegra, del vino que da totalmente felicidad. En Malaquías capítulo 3, el Señor nos dice que le honremos con los diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vemos otro de los grandes pasajes, que realmente cuando damos a Dios nuestros diezmos, Él va a hacer todo lo posible de que a usted no le haga falta nada. Es importante confiar en Dios. Ahora, los que no honran a Dios se ponen a murmurar, como dijo mi abuela en una ocasión, ni rajan ni prestan el hacha para rajar. Ese es el problema del tacaño. El tacaño en vez de dar murmura, no da y enferma a otros a no dar. Eso quiere decir busca hacer una coalición para no dar. Cuando tú no das, ciertamente tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, lo que estás haciendo es bendiciendo la iglesia donde te congregas. Y el problema es que eso de que haces de maldecir las cosas de Dios, el reino de Dios, cuando tú no das, esa maldición caerá sobre tu propia cabeza. No te irá bien, ni en esta vida, ni en la venidera. Serás cortado porque eres un estorbo en el reino de Dios. Por lo tanto, todo lo que posees se te va a echar a perder. Porque si no honras a Dios con tus bienes, la maldición te alcanzará. Pero los que honran a Dios, como dice Proverbios 3, verso 9, y como resultado, vemos en el verso 10 de Proverbios 3, de que serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares también rebosarán de mosto. Eso es palabra de Jehová y no tiene retroceso. Dios no es un charlatán. Él es la verdad. Lo que dice se cumple. Ahora, el tacaño no da y por eso es maldecido. Pero cuando da es prosperado, mayormente cuando lo hace con corazón puro, con corazón sincero. Entonces, cuando Dios te pide traer los diezmos a la alfolía, es decir, a la tesorería de la iglesia, habrá alimento en la casa de Dios. Es decir, tendrás un pastor que te estará enseñando, predicando la palabra. Pero si tú no das los diezmos, ese pobre pastor, sinceramente,
no tendrá el sustento. Y por ende no habrá alguien que esté predicando, porque el pastor no vive del aire. Tal vez usted diga, ¿por qué no va a trabajar? Ese es el trabajo del pastor. El pastor se ocupa de estar orando por usted. Se ocupa de ayunar muchas veces y muchas veces hacer vigilias. Y se ocupa de estudiar la palabra para presentarle los estudios bíblicos para que usted sea restaurado, bendecido y pulido y entrado al reino de Dios. Ahora, volviendo a Malaquías 3:10. Cuando traemos los alimentos, el Señor hace un reto a los que no lo están haciendo. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no estás diezmando, dice Dios, pruébame y verás cómo te voy a bendecir. Os abriré la ventana de los cielos. Y aquí está hablando en plural, no en singular. No dice te voy a abrir la ventana, las ventanas de los cielos. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa bendición puede venir económica, puede venir a través de sabiduría, a través de los dones del Espíritu. Esa bendición en abundancia puede venir a través de la salud en tu cuerpo, la salud de tus hijos, el bienestar en tu trabajo, en tus negocios. Dios se glorificará bendiciendo tu trabajo, tu bolsillo, bendiciendo en todas las áreas de tu vida. Y además de todo esto, dice Malaquías 3:11. Dios hablando a través del profeta Malaquías, diciéndonos, reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando damos a Dios, Él se propone a reprender al que destruye, al que devora, al ladrón, al gusano y a toda epidemia que echa a perder el fruto. Yo voy a reprenderlo, dice Dios. Puede ser un grupo de mafiosos que quiera destruir tu sembrado, mas el Señor dice, los voy a reprender para que no lleguen a causar daño, desastre en lo que has sembrado, para que puedas tú levantar la cosecha y puedas recibir en abundancia de lo que has sembrado. Por lo tanto, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Dios está hablando, no es el hombre. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios nos manda a que hagamos tesoro en el cielo, y es la manera en que podemos hacerlo. No solamente seremos bendecidos en esta tierra por nuestra obediencia, sino que también seremos bendecidos por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué pasará con nuestra fidelidad? Vimos que Dios abrirá las ventanas de los cielos, derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, va a reprender al devorador por causa de nosotros y no va a destruir nada. Y la vid en el campo va a ser fructífera, nunca estéril. Según Malaquías capítulo 3, nuestros graneros serán llenos y nuestro mosto también se va a multiplicar. Ahora bien, todas las naciones os dirán bienaventurados. La gente sabrá que usted será una persona bendita de Dios y prosperada por Dios. Y lo estamos viendo. Cientos de miles de hombres y mujeres prosperadas por Dios a nivel internacional. Usted los puede ver prosperados, bendecidos. Esa es la gracia de Dios. Ahora bien, pero Dios amonesta a aquellos que son fieles en diezmar, pero no son justos en obedecer a Dios en las otras áreas. Ese es el problema de algunos, que diezman, pero no usan su lealtad
lealtad correctamente delante de Dios. Por eso es que Dios los condena y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. No es pecado el hacerlo. El problema oscila en lo que sigue. Lo más importante de la ley es la justicia, número 1. Número 2, es la misericordia. Y número 3, la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello que es el diezmar. Entonces, las 3 cosas primeras se deben de hacer y la cuarta no se debe de dejar de hacer: el diezmar todas las cosas. Es decir, todo lo que viene ciertamente a nuestras manos de bendición, debemos de diezmarla, sin dejar de actuar en justicia, en misericordia y de tener una fe genuina en el Dios vivo, verdadero Dios. Entonces, si hacemos esto, dejaremos de ser hipócritas. La hipocresía que Dios condena es que solo son fieles en una sola cosa: diezmar todo. Pero han dejado lo importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, mis amigos, si tú practicas las 3 cosas últimas que menciona el Señor, vas a encontrar que con la cuarta serás más que dichoso, serás más que bienaventurado, porque Dios bendecirá tus aguas, tu pan, bendecirá todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo. Serán bendecidos tu trabajo, también tus negocios y tu familia. Cuando no damos a Dios, nos maldecimos, pero cuando damos a Dios, somos prosperados por Dios. Alabado sea Dios. Jesús dijo estas palabras en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. El regazo es ese manto que las mujeres se ponen para cubrir su rostro, es decir, su cabeza. Es un manto largo. Ese rebozo que sirve para amarrarse también la cabeza se extiende y Dios lo abarrota con la bendición necesaria. Y es lo que encontramos a través de Ruth cuando Noemí espigaba en los campos de Booz. Booz le llenaba ese rebozo a esta muchacha y regresaba su suegra cargando ese rebozo, cargado completamente del trigo que había espigado, y aparte de eso le había dado más trigo. Dice el Señor: dad y se os dará. Eso da a entender que si no das, no se te dará nada. Debes de dar. ¿Cómo? Medida buena. La debes de dar apretada. La debes de dar remecida, rebosando, es decir, casi cayéndose. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si no das nada, entonces, ¿qué vas a recibir? Ahora, imagínate lo que te voy a decir ahorita. Hablo con aquellas personas que se sienten corajudos, enfermos, amargados, porque son duros de corazón para dar. Imagínate que tú no vas a dar tu trabajo en la empresa donde estás siguiendo a trabajar. Si no trabajas, ¿crees que te van a dar tu sueldo? De ninguna manera. No tienes sueldo. Si estás pidiendo un sueldo cuando no has producido nada, el patrón lo que tiene que hacer contigo es llamar a la policía que te lleven, que te saquen de la empresa por estar haciendo escándalo, pidiendo dinero del cual no has ganado, no has producido nada.
Es lo mismo contigo cuando no das en el reino de Dios, cuando no depositas nada en el reino de Dios. Tú mismo te maldices. Vivirás comiéndote las uñas. No alcanzarás para pagar esto ni para pagar el otro, mucho menos el otro y mucho menos el otro. Eso es la situación del tacaño, del que se roba la bendición a sí mismo. Es decir, no da para recibir la bendición. Esa es la verdad. Lo que busca es maldecirse a sí mismo, porque no quiso bendecir a nadie. Cuando tú no bendices, pudiendo bendecir el reino de Dios, te maldices a ti mismo y a los que te rodean. Encontramos en el libro de Primero de Corintios algo maravilloso. En ese pasaje, capítulo 9, verso 11 en adelante. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, dice Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. La decisión que toma Pablo en este caso de no tomar ese derecho, lo tiene el 100% ese derecho de recibir lo material del pueblo del cual él administra y enseña la palabra y les predica. Pero no lo hace porque él es un abridor de iglesias nuevas. Está hablando con personas recién convertidas. Pero más adelante usted va a encontrar de que las iglesias que él levantó con la ayuda del Espíritu Santo fueron iglesias que le estuvieron dando mensualmente para sustentarlo cuando aún estaba en la cárcel, cuando él no podía trabajar a sí mismo. Pero Pablo desde la cárcel administraba a la grey de Dios. Y la grey de Dios supo respaldarlo financieramente. Ahora, si otros participan de este derecho sobre nosotros, sobre vosotros, cuanto más nosotros, entonces, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? El apóstol está trayendo este pasaje desde el Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento. ¿No se dan cuenta ustedes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al templo del altar participan? Pero cuando aquellos que no quieren poner nada en el tesoro de arriba, es decir, en el banco del cielo, entonces no pueden bendecir a ningún pastor porque le están robando su propio sueldo que Dios asignó a ellos. Dios le dijo a las 11 tribus, ustedes van a trabajar para sostener la tribu de Leví, tribu de sacerdotes, tribu de cantores, los levitas, los cantores, los salmistas. Entonces 11 tribus trabajaban para dar sus primicias, sus diezmos y ofrendas para poder sustentar el 100% al ministerio que los educaba en el conocimiento de las santas escrituras. Lo mismo es en el tiempo de hoy. Por eso Pablo dice, no se dan cuenta ustedes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Cuando usted da sus ofrendas y diezmos, sirve para cubrir todos los gastos necesarios de donde usted se congrega. Para eso hay un tesorero general, un secretario general, un cuerpo oficial con el pastor que cuida la tesorería para cubrir todo lo necesario de aquel edificio, de aquella propiedad para las oficinas. De ahí sale el sueldo para el pastor. Ahora bien,
en el libro de 1 de Corintios, capítulo 9, verso 14. Para que usted entienda el versículo 14, voy a repetirle el versículo 13. En el versículo 13 dice Pablo haciendo un gran interrogativo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Es lo que está diciendo Pablo del Antiguo Testamento, lo trae al Nuevo. Así también ordenó el Señor Jesucristo a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Y para esto se necesitan los diezmos y las primicias. Entonces, haga su capital en el cielo, cumpliendo con estas reglas del Señor. Amado televidente, haga su tesoro en el cielo, donde el ladrón no mina ni orín corrompe. Y esto lo hará usted ser un bienaventurado, porque si hace su tesoro en esta vida, va a perder el sueño y la paz, porque va a estar pensando a qué hora se meten los ladrones a robarme las cosas, o hacerme daño mi propiedad, o dañar mi tienda, mi negocio, qué sé yo. Lo importante es hacer un buen tesoro en el banco del cielo. ¿Y cómo lograrlo? Obedeciendo la palabra de Dios. Si usted no ha recibido a Jesús, hágalo de recibirlo. También puede bendecir los programas radiales donde se predica el Evangelio, los programas de televisión como el que estamos transmitiendo y otros programas que en verdad son de gran edificación. Usted debe de corazón sincero, según su capacidad, orar por esos programas y por los que transmiten la palabra. Ayude a que otros sean salvos dando sus ofrendas. Aquí no mande sus diezmos, los diezmos debe de darlo a la iglesia donde usted se congrega. Pero una ofrenda voluntaria puede darla a la dirección que usted ve y el número que usted ve de la banca donde tenemos ciertamente la cuenta de la iglesia. De esa manera ayudará usted para proseguir con este evangelio, anunciando estas verdades que transforman vidas. Amigo televidente, le deseo que la gracia de Dios esté con usted y que hayamos aprendido juntos estas verdades y las pongamos por obra, para ser dichosos, felices en el día postrero. Padre, bendigo a todos nuestros televidentes. Te agradezco con todo el corazón por la paciencia de ellos y también te doy gracias por aquellos que toman nota. Los bendigo en tu nombre, a sus hijos, a sus cónyuges, sus trabajos, sus negocios. Bendigo sus iglesias donde se congregan. Y aquellos que no se están congregando, Señor, también pido que tú los bendigas con gran salvación para que gocen de la vida eterna con todos los herederos en Cristo Jesús. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.